Tras 7 años de suplencia, el primer amor de James por fin regresó al país. Cobré una cuantiosa indemnización y me marché del país de la noche a la mañana. Su boda fue un auténtico suceso. Durante una entrevista, James miró a la cámara y dijo: «Estoy esperando a alguien». Apagué la tele y empujé el cochecito. «Cariño, mami te lleva afuera a ver la nieve». Llevaba 2 libros gruesos fuera de la biblioteca cuando el coche de James se detuvo frente a mí. El sol del atardecer era un poco cegador, haciendo brillar su Bentley negro. La ventanilla del coche bajó, dejando al descubierto el rostro de James. Estaba más delgado entonces que ahora, con los ojos hundidos, y siempre miraba a la gente con cansancio y escrutinio. Me miró fijamente. «Sube al coche». La voz no era fuerte, un poco ronca. Apreté los libros y inconscientemente retrocedí medio paso. Los exámenes estaban a la vuelta de la esquina. Esta persona, esta cara, este coche. Todo aquello estaba demasiado lejos de mi mundo. ¿A dónde iba?, pregunté. Frunció el ceño ligeramente como si pensara que la pregunta era innecesaria. «Sube primero al coche». Abrí la puerta trasera. El coche arrancó y se incorporó al tráfico. Condujo en silencio, su mirada de vez en cuando se posaba en mí. Pero sé que no me miraba. James necesitaba una sombra. Y casualmente me capturó esa noche. Conocí a James durante mi 2º año de universidad. Yo era una chica recién llegada del campo, bastante sencilla. Tras llegar finalmente a la gran ciudad, trabajaba a tiempo parcial siempre que podía y por fin conseguí ganar algo de dinero. Tras ahorrarme la matrícula y otros gastos escolares, gasté el resto en arreglarme. Un año ha sido una transformación total. Siempre supe que era guapa. Los cosméticos y la ropa bonita han sido la guinda del pastel para recuperar mi belleza. Después de terminar mi trabajo de medio tiempo por la tarde, regresaba a la escuela cuando el coche de James me rozó. No le di mucha importancia y seguí caminando. Al instante siguiente una fuerza poderosa se abalanzó sobre mí. La muñeca del hombre me agarró con fuerza del brazo. Me giré y vi a James. Fue amor a primera vista. Los 2 primeros años fueron como un sueño exquisitamente tejido. Me llevaba a ranchos de caballos privados, y cuando me bajaba del caballo, me sujetaba firmemente con sus fuertes brazos. Reservó todo el último piso del restaurante giratorio solo para que pudiera ver cómo cobraban vida las luces de la ciudad. Joyas caras, bolsos de edición limitada, todo entregado como si fueran caramelos sin valor. Me enseñó sobre el vino y me envió flores. Admito que para alguien como yo, que nunca había visto el mundo, esta era la tentación máxima. Me enamoré por completo. Pensé que era amor. Pensé que era la salvación de James. Oí que una vez tuvo una experiencia sentimental terrible. Hasta esa noche. Volvió de un evento social, con demasiada bebida. La costosa chaqueta del traje estaba tirada descuidadamente sobre la alfombra, con la corbata aflojada, dejando al descubierto su nuez. El aire estaba cargado de un fuerte olor a alcohol y puros. Me abrazó con fuerza. Unos labios abrasadores se apretaban al azar, sin ofrecer resistencia. La luz principal de la habitación estaba apagada, y solo una lámpara de pie en la esquina proyectaba un halo tenue y ambiguo. Todo seguía igual, nos perdimos en un abrazo entrelazado. Sentimos una atracción fatal por nuestros cuerpos. ¿Atracción física? Justo cuando estaba a punto de perder la consciencia, escuché un nombre. Sabía que había una chica, pero en el círculo de James, todos evitaban mencionarla tácitamente, como si temieran pasarse de la raya. Así que la primera vez que oí ese nombre fue precisamente de la propia persona, Mary. María. La mujer que estuvo en su pasado, de una belleza deslumbrante que abandonó a James. El tiempo pareció detenerse de repente. Su aliento caliente aún me rociaba el cuello. Y unas manos enormes me apretaban la cintura con fuerza. De repente mi cuerpo se enfrió. Mi corazón también se encogió lentamente. Lo aparté. James, sorprendido, se tambaleó y se dejó caer en el amplio sofá. No parecía haber salido del todo de su delirio. Entrecerrando los ojos, me miró con el desagrado de ser interrumpido. Su mirada estaba desenfocada. No supe si me miraba a mí o a Mary.
Me sentí tan humillada. Era mi primera relación y creía que me amaba. Pero el nombre que gritaba en la cama era en realidad el de otra mujer. Me dolía el corazón como si estuviera en carne viva y sangrara. Una sensación de ardor me invadió los ojos y la cavidad nasal. Me mordí el labio inferior con fuerza, reprimiendo la abrumadora sensación de colapso. No podía llorar. No podía llorar delante de él. Y menos por este asunto. Decidí unilateralmente terminar con la intimidad de esa noche. Me di la vuelta y caminé hacia el enorme ventanal, que iba del suelo al techo, y afuera se veía el neón inagotable de la ciudad. Si no fuera por James, no creo que hubiera visto esta prosperidad en mi vida. Busqué a tientas el paquete de cigarrillos y el encendedor que había dejado sobre la mesa. Me temblaban un poco las manos, y tardé 2 intentos en encender el cigarrillo. El humo acre me llenó los pulmones, haciéndome toser sin control, y finalmente las lágrimas me corrieron por la cara. No era por sentirme ofendido, era fisiológico. Levanté la mano y la limpié con fuerza. El cristal de la ventana reflejaba al hombre silencioso y de rasgos afilados en el sofá. Me miré en el espejo viendo cómo esa patética gota de humedad se secaba lentamente. Finalmente vi cómo las emociones que me invadían los ojos se calmaban gradualmente. Era el segundo año que estaba con James. Decidí dejar de amarlo. Pero no estaba dispuesta a renunciar a su círculo social, a su clase. Después de esa noche, James parecía completamente inconsciente. Todavía me da regalos y me lleva a lugares inaccesibles para la gente común. Pero he empezado a retirarle toda la atención que antes le dedicaba. He aprendido a calcular con precisión. Para calcular el valor en RMB de cada uno de sus regalos, se registró a mi nombre un lujoso apartamento de 320 metros cuadrados junto al río, en el centro de la ciudad. Me tumbé encima de él, expresándole mi gratitud con coquetería, y enseguida me volví para comprobar los últimos precios de las propiedades en la misma zona. Un collar de rubíes color sangre de pichón, de una prestigiosa casa de subastas, cuelga pesadamente de mi cuello. Solo lo uso cuando lo acompaño a ocasiones importantes y lo guardo en la caja fuerte inmediatamente después. Calculando su potencial de apreciación futura. Esas bolsas de edición limitada llenaban toda una pared del vestidor, con la etiqueta aún puesta. James cada vez estaba más satisfecho con mi obediencia. Solía enojarme con él. Me quejaba de que no le caía bien o de que no respondía mis mensajes con prontitud. Pero estas situaciones no han ocurrido en mucho tiempo. Me da una palmadita en la cabeza y dice que me porto muy bien. Durante este tiempo he estado ocupada con mi tesis de graduación. También ha estado cada vez más ocupado. A veces ni siquiera nos vemos una vez a la semana. Cuando viene a mi casa de vez en cuando parece más como si simplemente estuviera cumpliendo una tarea. Por ejemplo, ahora que estamos en el coche no tenemos mucho más de qué hablar. Nos dirigimos directos a nuestro destino. Después de la intimidad, al terminar, fui a arreglarme y cuando salí, James ya había empezado a revisar documentos. Tomé el secador, lista para secarme el pelo. Como si fuera un radar, oyó el sonido y se levantó. Naturalmente me quitó el secador y me ayudó a secarme el pelo. Antes, estos pequeños detalles suyos me conmovían a menudo. Pero ahora mi corazón está completamente en calma. No es así como debe ser. Después de secarme el pelo. Me rodeó la cintura con el brazo y apoyó la barbilla en mi hombro y cuello. No vuelvas esta noche, ¿vale? Hace mucho que no nos vemos. ¿Cuánto tiempo? Siento que solo ha pasado una semana. Pero no dije que pronto tengo el examen final. Me frotó la barba. No te preocupes, el conductor te llevará mañana por la mañana. De acuerdo. Volvió a su trabajo. Tomé los 2 libros que había tomado prestados de la biblioteca para repasar mis lecciones. A veces al mirarlo, no podía evitar sentir una sensación de calidez. También me preguntaba inconscientemente si sería así después de casarse. James cumple 30 este año, como pasa el tiempo. Al pensarlo, recupero la razón. Me doy un golpe mental en silencio. En un abrir y cerrar de ojos, llevo 7 años al lado de James. Cuando me gradué, insistió en que fuera a trabajar a su empresa. Lo rechacé. Sería muy restrictivo. La distancia enamora.
Si me vieras todos los días, seguro que te cansarías de mí. Esa excusa logró engañar a James. Con un gesto de la mano, me envió a trabajar como traductora en otra empresa. En el otoño del 7º año, el primer amor de James finalmente regresó. La noticia recorrió su círculo social como una piedra en el agua. Vi su foto en una notificación de noticias financieras. Estaba de pie en la alfombra roja inaugural de una exposición de arte internacional, con un vestido negro impecablemente entallado y una sonrisa radiante y segura. Debo decir que el gusto de James es impecable. Una mujer del calibre de Mary. No me extraña que James no haya podido olvidarla en 10 años. Si fuera mía, yo tampoco podría. Una vez fui a ver a James. Al escuchar a su amigo preguntarle qué es exactamente lo que hace y cómo eso te ha mantenido a su lado durante 7 años, James dio una calada a su cigarrillo, como si realmente lo estuviera pensando. Se porta bien. Su amigo se burló, ¿no será porque se le parece un poco? Mi primera reacción en ese momento fue que solo me parecía un 30%, pero me veía tan bien. Sentí mucha curiosidad por la impresionante belleza que debía tener Mary. Tras enterarse de que Mary había regresado, James cambió casi al instante. Se distrajo. Canceló nuestro viaje planeado a Suiza para esquiar. Ni siquiera me dio una explicación superficial, simplemente le pidió a su asistente que me enviara un mensaje para avisarme. El ambientador de su apartamento tenía un aroma más fresco a cedro. No es un olor que me guste. Empezó a olvidarse de cosas pequeñas sobre mí con frecuencia. Por ejemplo, esa obra de teatro que, sin querer, mencioné que quería ver. Por ejemplo, que no puedo comer helado durante la regla. Una vez, tuve 39 grados de fiebre y somnolienta, le envié un mensaje. Me tomó un día entero recibir la respuesta formal de su asistente: James está ocupado, por favor, cuídate, Ann. Al ver ese mensaje, me pareció un poco gracioso. Bien, el protagonista ha vuelto, haciendo que incluso la vida y la muerte del sustituto parezcan insignificantes. Por suerte sabía que este día llegaría, de lo contrario, habría quedado devastada. El día que Mary apareció sin avisar era una tarde gris. Cuando sonó el timbre, acababa de terminar una videoconferencia de traducción. Llevaba ropa informal y holgada, con el pelo recogido de forma informal. Abrí la puerta y la vi afuera. Me sorprendió y me tranquilizó a la vez. Me sorprendió que alguien tan insignificante como yo mereciera su visita personal. No me sorprendió que estos 7 años hayan aumentado mi propio valor. Sus ojos cuidadosamente dibujados me escrutaban mientras me observaba de arriba a abajo, como si evaluara la calidad de un objeto. Había un ligero aroma a cedro en ella. Habiendo visto suficiente, soltó una carcajada. Su tono era lánguido y despreocupado. Ann. Me hice a un lado para dejarla entrar. Mary, pasa, por favor. No se sentó, sus tacones altos hacían un ruido nítido sobre el suelo pulido. Parecían especialmente llamativos en la espaciosa sala de estar. Se acercó a la enorme ventanal, mirando el horizonte de espaldas a mí. Supongo que ya tienes claro lo que pasó entre James y yo. Su tono era tan monótono como si estuviera hablando del tiempo. Era demasiado joven en aquel entonces. Le hice daño a James y debo compensar algunos arrepentimientos. Me quedé en silencio detrás de ella. Se dio la vuelta, sacó un papelito del caro bolso. Lo colocó con elegancia sobre la mesa de centro cercana y me lo puso delante. Un cheque. El número iba seguido de una serie de ceros. James, qué sentimental eres. Gracias por tus cuidados durante estos 7 años. Hizo hincapié deliberadamente en la palabra cuidado con una sonrisa ligeramente burlona en sus labios. Considera esto una muestra de mi agradecimiento. Tómalo y vive tu propia vida. Ya no tendrás que preocuparte por James. Me quedé mirando esa serie de números, suficientes para que una persona común los malgastara durante varias vidas. Algo pesado me golpeó el pecho, dejándome una sensación sorda. Pero curiosamente no dolió mucho. En cambio sentí una sensación de alivio como si todo se hubiera arreglado por fin. Mi actor por fin recibió la señal para salir, con una generosa compensación incluida. Levanté la vista y me encontré con la mirada escrutadora de Mary.
En sus ojos se percibía la certeza de un vencedor, así como un atisbo de tensión. De repente le dediqué una sonrisa sincera. Eres muy amable, Mary. Extendí la mano, tomé el cheque, lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolsillo. No te preocupes, haré mis maletas rápido. De ahora en adelante James es todo tuyo. Mary no parecía esperar que aceptara tan fácilmente y un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Después de despedir a los invitados, me animé. Vamos, parece que estaré ocupado estos próximos días. En los días siguientes trabajé con gran eficiencia. Contacté con agentes inmobiliarios y puse a la venta el piso de lujo de Riverside. El precio estaba ligeramente por debajo del valor de mercado. Con un único requisito, el pago total lo antes posible. Contactar con la casa de subastas para que sacaran de la caja fuerte todas esas joyas y relojes de lujo que solo se habían usado unas pocas veces, junto con la montaña de bolsos de lujo con etiquetas aún pegadas del vestidor, y enviarlos a tasar y subastar. James me dio el coche y también encontré un concesionario de coches usados de confianza para venderlo rápidamente. Con cada pago que llegaba, sentía una capa adicional de seguridad. Cuando llegó el último pago de la subasta, miré el saldo de 9 dígitos que aparecía en mi app de banca móvil. No podía evitar que me temblaran las manos. 100 millones. 300.000. Maldita sea, soy tan rico. La liquidación definitiva de 7 años de mi juventud. Una ganancia segura sin pérdidas. El teléfono de St. James no dejaba de sonar frenéticamente durante ese tiempo. La pantalla del teléfono se iluminó una y otra vez. No lo bloqueé, simplemente lo dejé sonar hasta que se agotó la batería y se apagó automáticamente. Los mensajes que envió desde el inicial preguntando ¿dónde estás? Hasta el posterior contestando el teléfono, hasta el final, tenemos que hablar, con un toque de pánico apenas perceptible, no abrí ni uno. Observé cómo se acumulaban los mensajes sin leer, como un montón de símbolos sin sentido. Cuando llegó al apartamento, ya me había deshecho de todas mis pertenencias sin valor. El agente inmobiliario le estaba mostrando el piso a un nuevo comprador. Estaba de pie en un espacio abierto, el traje caro le daba un aspecto algo delgado. En su rostro se reflejaban un pánico y una ira que nunca antes había visto. Corrió hacia mí en pocos pasos, con la respiración entrecortada y manchas rojas en los ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Quién te dio permiso para vender la casa? ¿Y esas cosas? James, lo interrumpí con calma, con un tono distante. La casa y esas cosas, mi nombre está en las escrituras. Tengo derecho a disponer de ellas. Agité la copia de los documentos de transferencia en mi mano, aún caliente por haberlos firmado con el comprador. Parecía ahogarse, mirándome con el pecho agitado. Mary vino a ti. ¿Te dio dinero? ¿Lo haces por dinero? Mary sí me dio un cheque, bastante generoso. Con calma saqué una copia del cheque de mi bolso y se la entregué. Sin embargo, James, lo que vendí fueron las cosas que me has dado durante estos 7 años. A valor de mercado, son poco más de 100 millones. Este dinero está perfectamente limpio. Miró los números en la copia y su rostro se puso feo al instante. Me agarró la muñeca con una fuerza aterradora y... Deja de hacer el tonto. Vuelve conmigo. Me encargaré de los asuntos de Mary. James, retiré la mano con fuerza, mirando con cierto resentimiento la marca roja en mi muñeca. Cuando levanté la vista y vi la ira y la confusión en sus ojos, me sentí increíblemente aliviada. Habíamos terminado hace 5 años, el momento en que gritaste el nombre de Mary en mi cama. Esta es solo la notificación formal. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, palideciendo por completo. Parecía querer decir algo, sus labios temblaron varias veces, pero no salió ni una sola palabra. Te deseo. Hice una pausa, mirando su rostro repentinamente pálido. La segunda mitad de la frase, toda una vida de felicidad con Mary, no salió de mis labios. Da igual, ¿para qué servía? Le hice un leve gesto de asentimiento, recogí mi maleta y no miré atrás. La sala de embarque internacional del aeropuerto estaba bien iluminada. Saqué mi pasaporte y un billete de avión nuevo con destino a Noruega, un lejano país nórdico. Mary acaba de regresar de allí. En cuanto a por qué elegí Noruega, es una larga historia.
Porque Noruega rechazó la entrada de James. En su época, su relación con Mary en Noruega fue tan turbulenta que incluso llamó la atención de la policía local, dejándolo con antecedentes penales. Ese romántico reino de hielo y nieve le ha estado vedado desde entonces. Verán, todos hemos pasado por nuestra juventud. ¿Cómo es que las aventuras amorosas de los demás son siempre tan apasionadas y dramáticas? Le entregué mi pasaporte y mi billete de avión al agente de aduanas. Tras revisarlos, sonrieron y sellaron el permiso de salida. Que tenga un buen viaje, señora. Gracias. El motor emitió un rugido sordo, marcando el comienzo de mi nueva vida. Encontré mi asiento junto a la ventana. Me abroché el cinturón y apagué el teléfono. El avión empezó a acelerar en la pista, con una fuerte fuerza de empuje presionándome. Las luces de la ciudad al otro lado de la ventana retrocedieron rápidamente, haciéndose cada vez más pequeñas, hasta que finalmente se desdibujaron en un lejano mar de luz. Recuerdo cómo mi familia prefería a los niños sobre las niñas cuando era niña. En aquel entonces juré que una vez que fuera capaz, nunca volvería a ese hogar. Así que estudié mucho esforzándome por escapar de ese lugar atrasado y empobrecido. Pensé que el resto de mi vida sería trabajo sin fin e innumerables trabajos a tiempo parcial. Así que quiero agradecerle a James. Pero a partir de ahora, ya no merece mi tiempo. Adiós, James. El avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto Gardermoen de Oslo a primera hora de la mañana, hora local. En pleno otoño del norte de Europa, el aire era fresco. Afuera, por la ventana, se veían cielos grises y bosques de coníferas cubiertos por una fina capa de escarcha. El cansancio tras 12 horas de viaje me pesaba en los párpados. Arrastré mi maleta, siguiendo a la multitud que salía de la sala de llegadas. El administrador del apartamento que había reservado ya estaba esperando con un cartel en la mano. El coche se alejó del aeropuerto con el paisaje que se extendía por la ventana, ese típico paisaje nórdico limpio y abierto. Grandes extensiones de bosques y lagos, salpicadas ocasionalmente de cabañas de madera de colores brillantes. Es realmente hermoso. El apartamento es pequeño con ventanales. Y está ubicado cerca del centro de Oslo. Ofrece una vista espectacular que permite vislumbrar el fiordo a lo lejos. La habitación tiene calefacción por suelo radiante que disipa el frío exterior. Tras explicar brevemente las precauciones, el mayordomo se marchó. El mundo quedó en silencio. El jet lag y la desorientación de estar en un entorno desconocido me golpearon de golpe. Me dejé caer en el mullido sofá, mirando fijamente por la ventana. Sentía un malestar estomacal, pero no tenía apetito. En cambio, una leve náusea me revolvió el estómago. Esta sensación se había manifestado vagamente varias veces en el avión. Pensé que eran molestias del largo vuelo en aquel momento. Pero ahora ha vuelto. Y más claro que antes. Surge una idea. Parece que mi regla se ha retrasado mucho. En aquellos días caóticos de los últimos días de James, cuando Mary regresó, pasé por alto este asunto por completo. Se me encogió el corazón. Me puse de pie con dificultad y corrí al baño a rebuscar entre el equipaje. Por suerte no habían tirado la prueba de embarazo del botiquín. Me temblaban los dedos al abrir el paquete. Por favor, que no sea lo que creo. Esos pocos minutos de espera se hicieron eternos. Me apoyé en la fría pared de azulejos, cerré los ojos y mi mente se quedó completamente en blanco. El tiempo se había acabado. En el escaparate blanco, dos inconfundibles líneas rojas. La espada que pendía sobre mi cabeza finalmente cayó. Me partió en dos. ¿Cómo podía ser tan casual? Claramente lo había puesto todo en orden, listo para abrazar una nueva vida. ¿Por qué James todavía me persigue? Mis pensamientos son un caos. ¿Cuándo? ¿Fue aquella vez que regresó medio borracho, oliendo al perfume de cedro que le gusta a Mary? ¿O antes? ¿Cuando Mary acababa de regresar y él estaba angustiado? ¿Quedarse? Oh, él. En cuanto este pensamiento cruzó por mi mente, tomé una decisión al instante. No. Abrí el grifo y me eché agua fría en la cara varias veces. Un rostro pálido se reflejó en el espejo. Necesitaba asegurarme de estar completamente despierto en ese momento.
Este niño era pariente de James, pero solo un pariente cercano. Es mío. Me pertenece solo a mí, y solo a mí. Tras pensarlo, cogí el teléfono inmediatamente, busqué el número de una maternidad privada local de alta calidad y marqué sin dudarlo. Me contestaron rápidamente con una amable voz noruega en recepción. Pregunté tranquilamente en inglés sobre el proceso de cita. Hola, me gustaría programar mi primer control prenatal. Sí, lo antes posible. La cita estaba programada para 3 días después. Al colgar el teléfono, la habitación permaneció en silencio. Afuera, bajo el cielo gris de Oslo, unas aves marinas planeaban silenciosamente sobre las lejanas aguas del fiordo. Me acerqué al enorme ventanal y contemplé esta ciudad desconocida. Mi ritmo cardíaco caótico se calmó poco a poco. Puse la mano sobre mi vientre plano. Bienvenido a este mundo, dije. Mamá es muy valiente, espero que tú también lo seas. El invierno nórdico es lento y silencioso. La revisión prenatal fue muy bien. La doctora era una mujer de mediana edad con una sonrisa amable. Me dijo en inglés que todos los indicadores eran muy buenos y que el parto estaba previsto para principios del verano del año que viene. Me preguntó si necesitaba contactar al padre del niño. Negué con la cabeza, no, solo yo. Los números de mi cuenta bancaria me dieron suficiente confianza. Compré una pequeña casa blanca junto a un tranquilo lago en una pintoresca comunidad a las afueras de Oslo, con un solario acristalado y un pequeño jardín. La casa no es grande, pero es acogedora y luminosa. Al abrir la puerta trasera se ven las cristalinas aguas del lago y el denso bosque. Me apunté a una clase de idioma local. También empecé a estudiar sistemáticamente yoga prenatal y cursos de nutrición. Desinstalé todas las aplicaciones de redes sociales domésticas de mi teléfono, dejando solo WeChat en blanco. De vez en cuando lo usaba para recibir información sobre la liquidación final de inmobiliarias y casas de subastas. El nombre de James se hundió por completo en la lista de contactos, para no volver a aparecer. Mi barriga crecía día a día, como si guardara un pequeño secreto. La primera vez que sentí claramente el movimiento fetal. Estaba leyendo un libro ilustrado noruego en una tumbona del solario. El sol de la tarde me calentaba. Ese suave roce como un pececito haciendo burbujas me heló el cuerpo. Una corriente cálida me recorrió el cuerpo y, de repente, mis ojos se encendieron. Con cuidado y delicadeza, coloqué mi mano sobre ese punto. Pronto, otra. Con una fuerza vibrante. Bajé la cabeza y mi voz transmitía una sonrisa amable que ni siquiera había notado. El pequeño tiene mucha fuerza. Como estaba tan ansiosa por tener al bebé, el tiempo parecía pasar más rápido. La primavera llega tarde a Noruega. En el bosque la nieve se derrite revelando un suelo fértil de color marrón oscuro y tiernos brotes verdes. El lago se descongela, reflejando el cielo azul. En una mañana de mayo particularmente luminosa, mi pequeño mundo recibió con agrado sus llantos estremecedores. El parto no fue muy fácil, después de más de 10 horas de lucha. La partera colocó ese monito rojo y arrugado sobre mi pecho. Lloraba con los ojos cerrados. Mi cansancio y mi dolor se estaban desvaneciendo. Temblé al extender el dedo y tocar su cálida mejilla. Ella pareció percibirlo, su llanto se suavizó un poco, su boquita chasqueó. Mi voz se ahogó un poco. Hola, mi pequeña estrella. La llamé Susan. Con Susan, el tiempo parecía pasar deprisa. Alimentarla, cambiarle los pañales, hacerla eructar, dormirla. El caos de ser madre primeriza se alivió considerablemente gracias a los grandes números en su cuenta bancaria. Contraté a una niñera local con experiencia llamada Marion. Con su típica estatura nórdica y su personalidad amable y paciente, me ha sido de gran ayuda. Después de que mi cuerpo se recuperó, comencé a explorar la ciudad con Susan. Empujando el cochecito, paseamos por las limpias calles de Oslo. Fuimos a los muelles para ver los coloridos veleros amarrados. Nos abrimos paso entre las vibrantes esculturas de piedra del Parque de Esculturas de Vejland. A medida que Susan crecía, se desprendía de su enrojecimiento y arrugas de recién nacida, y su piel se volvía blanca como la nieve. Sus ojos, como 2 uvas negras, brillaban mientras observaba con curiosidad este mundo nuevo. Cuando sonreía, le aparecían 2 pequeños hoyuelos en las comisuras de los labios.
De vez en cuando, muy de vez en cuando. Tarde en la noche observando la carita tranquila de Susan mientras dormía profundamente. El rostro nítidamente definido de James me viene a la mente. Sobre todo esos ojos de Susan, cuando se fija en alguien, son tan parecidos. Una molestia en el pecho. Pero solo por un instante. Poco después del primer cumpleaños de Susan, comenzó el largo invierno noruego. Cayó la primera nevada intensa, cubriendo el mundo entero de un blanco puro e impecable de la noche a la mañana. Por la tarde afuera aún caían copos de nieve. Me senté en la alfombra de la sala con Susan, que acababa de despertarse. La chimenea ardía con leña, emitiendo un suave crujido que mantenía todo caliente. La televisión estaba encendida, sintonizada en un canal financiero internacional, como ruido de fondo. Susan agarró los bloques con sus manitas, intentando apilarlos con dificultad. Emocionado, emitía sonidos de ga-a. De repente, en el sonido de fondo del televisor, la transmisión en inglés del presentador pareció mencionar un nombre familiar. Subconscientemente miré la pantalla. La escena había cambiado. Ya no eran los aburridos gráficos de la bolsa. En su lugar, se veía la escena de un salón de banquetes brillantemente iluminado. La cámara hizo un zoom, enfocando a los recién casados en el escenario. La novia. Con un lujoso vestido de novia largo hasta el suelo, un maquillaje exquisito y una sonrisa radiante, era Mary. El hombre al que abrazaba vestía un elegante traje y tenía una presencia extraordinaria, pero no era James. Lo había visto en una revista financiera, es un heredero de segunda generación con profundas raíces familiares. La cámara enfocó a los invitados a la ceremonia. James estaba sentado solo en una pequeña mesa redonda. Sobre la mesa había una copa de vino apenas tocada. La brillante luz del candelabro de cristal lo iluminaba, pero parecía un tanto solitario. Vestía un traje negro a la medida, con el cabello meticulosamente peinado. Pero todo su ser parecía haber perdido la vitalidad, exudando un aire de agotamiento y vacío. Mantenía la cabeza gacha, el perfil severo, la mirada vacía. Todo el ruido y la alegría a su alrededor no tenían nada que ver con él. Incluso a través de la pantalla, a través de montañas y ríos, podía sentir su tristeza. Este no era el poderoso director ejecutivo que dominaba el mundo empresarial. El presentador explicó en inglés que, según se informa, la novia de la gran boda de hoy, la señora Mary, mantuvo una relación de alto perfil con el señor James, director del grupo Sin. El señor James se encuentra aquí como invitado especial. ¿Podrías decirme algo? La cámara le dio a James un primer plano. Levantó la vista hacia el objetivo. Estoy esperando a alguien. Su voz no era fuerte, pero recorrió la pantalla del televisor y llegó a mis oídos. Mis movimientos se congelaron al instante. Susan pareció notar que algo andaba mal conmigo, levantó su carita y me miró con ojos interrogativos. Extendió su pequeña mano para agarrarme la solapa y gritó vagamente: «Mamá. Mamá». Un dolor sofocante le agarró el pecho, seguido de una claridad absurda. ¿Esperar a alguien? ¿Quién se creía que era? ¿Adán? Por desgracia, ya no esperaría. Una persona a la que había tratado como un sustituto, usado y descartado. Y a la que finalmente había dado sus frutos. ¿A quién se debía este acto de profundo arrepentimiento ahora? ¿A la cámara? ¿O a su propia sinceridad tardía, que finalmente descubrió que el sustituto también valía? Pensando en esto, tiré de las comisuras de mis labios y sonreí con un toque de sarcasmo. Susan seguía aferrada a mi ropa, frotando su carita contra mí con mis dependientes. Tomé el control remoto y presioné el botón de encendido sin dudarlo. La pantalla se oscureció y James desapareció. Reprimí mis emociones. Susan, pórtate bien. Está nevando afuera. ¿Qué tal si mami te lleva a ver la nieve? Me levanté y vestí a Susan con destreza con una chaqueta blanca, gruesa y suave. Le puse un gorro esponjoso con orejas de conejo. La envolví en una manta abrigada y la metí en el espacioso cochecito. También me abrigué con una chaqueta de plumas hasta la pantorrilla y me enrollé una bufanda gruesa alrededor del cuello, dejando solo los ojos al descubierto. Al abrir la puerta, el aire gélido, mezclado con copos de nieve, me azotó.
Empujé el cochecito con Susan sentada dentro, agitando sus manitas con entusiasmo y balbuceando. Bajé la cabeza y miré la carita emocionada de mi hija. En esos hermosos ojos, tan parecidos a los de James, solo había pura curiosidad y alegría por el mundo en ese momento. Ni rastro de tristeza. Empujé el cochecito caminando hacia adelante. Ese mundo ruidoso y distante se alejaba cada vez más de mí. La marcha nupcial fue magnífica, resonando por todo el recinto. El aire estaba impregnado del aroma de perfumes caros, puros y el rico aroma de comida meticulosamente preparada. Aún así, a James le costaba respirar. Estaba sentado en un rincón con la espalda erguida. Como una estatua de piedra apretada contra una silla. El whisky ámbar de la mesa no había bajado ni un ápice desde el principio. Miró al escenario. Mary lucía un vestido de novia adornado con innumerables cristales, luciendo deslumbrantemente hermosa. Iba del brazo del novio con una sonrisa radiante. El novio provenía de una familia prominente, era joven y talentoso. Y la miraba con ojos llenos de amor. El anfitrión repetía clichés sobre 100 años de armonía y una pareja hecha en el cielo. Un aplauso atronador estalló del público, mezclado con risas y bendiciones. La boca de James se torció como si sonriera, pero parecía más doloroso que llorar. El corazón se siente entumecido y vacío. Sin dolor, sin sufrimiento, ni siquiera una pequeña ondulación. Como ver una obra magnífica que no tiene nada que ver contigo. Finalmente se dio cuenta de que el supuesto amor que una vez le destrozó el corazón y lo sumió en la decadencia hacía tiempo que se había agotado por completo. Todo había terminado cuando Mary se separó decididamente hace años, y se desgastó aún más con sus indagaciones calculadas e incesantes insinuaciones tras su regreso al país. Recordó una vez cuando estaba sentada en el sofá mirando su teléfono. Encontró una frase interesante y la leyó en voz alta. La frase decía: el mayor poder del primer amor es que ni siquiera la propia persona puede cambiarlo. Te he olvidado, simplemente no puedo olvidar mi versión joven. El hablante no tenía intención, pero el oyente lo tomó en serio. James pensó al instante en sí mismo. En ese momento sintió que no podía ser cierto. ¿Cómo era posible que no pudiera olvidarse de sí mismo? Estaba absolutamente seguro de que no podía olvidar a Mary. Resulta que tenía razón. Después de todos estos años, no era más que renuencia y obsesión. Después de ver a esa persona, no me queda nada en el corazón. El anfitrión invitó a los invitados a dar discursos. El equipo del novio pronunció sus bendiciones con entusiasmo. Era el turno de James. Lo invitaron como un viejo amigo importante. Todas las miradas en la sala se posaron en él, con curiosidad e indagación. También se percibía cierta expectación por algún entretenimiento. Mary también lo miró. Con una sonrisa aún perfecta y la mirada tensa. James tomó la copa de vino casi intacta de la mesa y se levantó. Caminó hacia el escenario sin tomar el micrófono que le ofrecía el presentador, pero solo levantó ligeramente la copa. La voz era tranquila. Les deseo a ambos un matrimonio feliz y armonioso. Dicho esto, inclinaron la cabeza hacia atrás y apuraron la copa de vino de un trago. Además, me gustaría decir una cosa más. Si pudiera verlo. Estoy esperando a alguien. Al terminar las palabras, el público guardó silencio al instante. La sonrisa de Mary se congeló en su rostro con un destello de asombro y vergüenza en sus ojos. La expresión del novio también se tornó algo sutil. James dejó su copa vacía, asintió levemente hacia el escenario y salió del salón de banquetes. La puerta se cerró tras él, aislando todo el ruido y el glamour del interior. El pasillo quedó repentinamente vacío y frío. Se apoyó en la pared, cerró los ojos y respiró hondo. Sus pulmones estaban a punto de asfixiarse, pero su mente estaba inusualmente clara. Se acabó. Todo lo relacionado con Mary había terminado por completo. Pero, ¿por qué sentía tan vacío mi corazón? Tras despejar esta obsesión con Mary, se volvió aún más vacío. Era obvio. El problema estaba en Anne. Su figura afloró incontrolablemente en su mente. La chica que había permanecido en silencio a su lado durante 7 años. Su mente ahora estaba llena de recuerdos de él y Anne. La vigilancia y la confusión en sus ojos la primera vez que él la detuvo y la ayudó a subir al carruaje.
Acababa de aprender a montar a caballo, deslizándose torpemente del lomo a sus brazos. Un rubor se extendió por su rostro, sus ojos brillaron intensamente. La llevó a ver la vista nocturna, y ella se quedó de pie frente al enorme ventanal del restaurante con los ojos llenos de asombro. Se acurrucó en el sofá de su apartamento leyendo un libro, mientras la luz del sol le iluminaba el cabello, creando un momento de serena belleza. También esa noche, cuando él estaba borracho. De hecho, lo recordaba. Recordaba vagamente haber gritado el nombre equivocado y luego haber sido empujado. Se dejó caer en el sofá, con la vista nublada por la borrachera. Solo podía ver su espalda mientras caminaba descalza hacia la ventana, esbelta y silenciosa. Estaba demasiado borracho en ese momento, simplemente irritable, y se durmió de inmediato. Cuando despertó al día siguiente, ella estaba preparando el desayuno tranquilamente, como siempre, como si nada hubiera pasado. Él también pensó que en realidad no había pasado nada. Al mirar atrás, su silencio junto a la ventana fue la respuesta. Así que fue entonces cuando todo cambió. Su mirada ya no parecía seguirlo. Se mantuvo amable y comprensiva, aceptando en silencio todo lo que le daba, dándole las gracias con una sonrisa tímida. Pero él percibía que algo era diferente. La forma en que lo miraba ya no transmitía calidez. ¿Qué hacía entonces? Estaba inmerso en su propio mundo, emocionalmente perturbado por Mary y abrumado por el plan de expansión de la empresa. Pensaba que su silencio era madurez, obediencia. Incluso lo daba por sentado. Así que lo disfrutó todo el tiempo sin imaginar que un día ella desaparecería por completo. Hasta que Mary realmente regresó. Era como un tonto que había recuperado algo preciado, con todo su corazón y sus ojos deseando compensar arrepentimientos pasados y demostrar su valía. Inconscientemente ignoró y canceló planes, olvidándose de su cumpleaños, e incluso su mensaje de fiebre solo recibió una respuesta superficial de su asistente. Pensó que ella esperaría. Al igual que durante los últimos 7 años, permaneciendo en silencio sin importar cuán lejos se alejara, podía verla al mirar atrás. Olvidó que los corazones pueden morir. Mary le dijo con una postura victoriosa que había tomado el dinero y se había ido. Solo sentía absurdo y rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Con qué derecho? Él había pasado 7 años construyendo una jaula dorada con dinero y posesiones materiales, y ella se había atrevido a abrirla y huir sola. La llamó frenéticamente, le envió mensajes y fue a su apartamento, solo para encontrarlo completamente vacío. El agente inmobiliario con compradores desconocidos señaló y gesticuló dentro de su casa. Y ella, mirándolo con calma, le dijo, se acabó. Vendió todos sus recuerdos y se marchó sin problemas. El pánico en ese momento fue aún mayor que cuando se separó de Mary años atrás. Finalmente se dio cuenta de lo que podría haber perdido. Usó todos sus contactos para investigar. Lo único que encontró fue un billete de ida a Oslo, Noruega. Noruega. En aquel entonces él y Mary causaron una gran conmoción en ese país nórdico. La policía local los grabó y desde entonces se les ha prohibido la entrada. Ella eligió ese lugar. Lo hizo a propósito. Quería desaparecer por completo de su mundo, dejándolo sin el derecho a buscarla. Contactó con abogados de inmigración como un loco, intentando encontrar la manera de superar el rechazo de la visa. Las respuestas fueron todas iguales. A menos que el gobierno noruego levantara voluntariamente la orden de restricción en su contra, era absolutamente imposible. Y revocar. Era simplemente impensable. Incluso movió influencias, contactando a través de varios contactos para encontrar a alguien en Oslo que pudiera ayudarle a localizar su residencia. Pero una persona con suficiente dinero que se esconde deliberadamente es como una piedra que se hunde en el océano en un país extranjero. Esta persona, junto con todo rastro de su existencia, desapareció por completo de su mundo después de que él la rechazara personalmente. ¿Presidente? ¿Se encuentra bien? La voz cautelosa del asistente sonó junto a su oído. James abrió los ojos y se encontró apoyado contra la pared, afuera del salón de banquetes. Al final del pasillo, el asistente lo miraba con preocupación. Se enderezó. Se limpió la cara y sintió la humedad en las yemas de los dedos. Estoy bien. Su voz sonaba extremadamente ronca.
Se ajustó la corbata y salió a grandes zancadas. De vuelta a la empresa. Sentado en el coche se aisló del mundo exterior. Estaba tan agotado. Se apoyó en el respaldo y cerró los ojos. Lo que pasó ante sus ojos ya no fue Mary con su vestido de novia, sino esa última mirada que lo había mirado como si fuera un insignificante desconocido. Y su espalda decidida al alejarse. El dolor en su corazón se intensificó. Era demasiado tarde. Todo era demasiado tarde. Él personalmente había dejado ir a la persona que amaba. Afuera de la ventana, las luces de neón de la ciudad comenzaron a brillar. Era prosperidad. Era una prisión.